El violín. La ópera prima del director Francisco Vargas, que en 2005 fue presentada en ciertos rincones de México. Pues como suele suceder con algunas películas mexicanas de este tipo, fue mejor valorada por la crítica y público extranjero que por los propios mexicanos. Puede entenderse que México en 2005 transitaba por el ambiente político de las elecciones presidenciales y otros asuntos políticos sociales a los que no les favorecía dar difusión a una película como El violín. Pero la realidad es que la figura del indígena en México y el cine mexicano ha sido comprendida en muy pocas ocasiones. Desde la llegada del cine a territorios mexicanos hemos tenido registro de lo que fue y sigue siendo el país, donde la figura del indígena ha sido expuesta en pantalla en películas como Janitzio, María Candelaria, La Perla, Maclovia, etcétera, por mencionar como las más conocidas, pero desgraciadamente ha sido disfrazada en personajes como el de Pedro Infante en Tizoc y el personaje de la India María en la mayoría de sus películas. Todo esto también tuvo un contexto, pues a finales de los años 40 y a principios de los 50, México estaba transitando a la modernidad, por lo que las películas también comenzaron a centrarse en historias más urbanas, en las cuales ya aparecía una clase obrera aspiracional con la que el mexicano se identificó rápidamente, dándole la espalda pues al mundo rural. De tal manera que la figura del indígena se veía dañada por condiciones como el abandono y la discriminación, que más allá de representar una denuncia social ante los malos tratos, terminó provocando prejuicios y estereotipos que de alguna manera fueron construyendo cierto rechazo hacia el indígena, pues el espectador mexicano de dicha época cada vez se alejaba más de la identidad con el campo. Fue hasta los años de 1980 y 1990 que el género documental tuvo mayor fuerza como portador de la voz indígena, dejando de lado aquella figura del indígena tonto y sumiso para retratar a un indígena fuerte y rebelde que luchaba por sus derechos. Justo en 1994 es cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se creó con el propósito de luchar y ver por los derechos de los grupos indígenas. Aquí se dice que el aparato militar de dicho ejército ha estado apoyado por un consejo de delegados llamado Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Todo esto del Comité Clandestino y el Ejército Zapatista nos remonta a la historia de Don Plutarco, su hijo Genaro y todo el pueblo indígena que aparece en El violín. El gran interés del director Francisco Vargas por hacer una película que reconociera al indígena, los levantamientos armados, los pueblos campesinos y la música popular tradicional mexicana es evidente. Pero el trabajo de fotografía que respalda toda esa narrativa de temas es para valorarse. En esta película, la fotografía estuvo a cargo de Martín Buegue y Óscar Hijuelos, quienes por unos minutos logran que nos olvidemos de la ausencia de colores y nos concentremos en los temas. Blanco y negro son los colores de la fotografía. Para mí simbolizan las alternativas de esperanza y desesperación a las que la humanidad está eternamente sujeta. Escribió alguna vez Robert Frank, uno de los maestros de la fotografía. En lo personal soy un amante de la fotografía en blanco y negro porque, tal como se dice, podemos encontrar un balance entre la esperanza y la oscuridad del mundo que nos rodea. En El violín parece que estamos ante una fábula realista que bajo la fotografía en blanco y negro nos muestra un mundo atemporal, una hiperrealidad. Pues pese a que la película es una ficción, al mismo tiempo es un documental que de alguna manera denuncia una de las tantas injusticias y violencia en nuestro país. Hay una cámara que lo registra todo,
pero al estar registrando una realidad tan cruda, la pantalla se vuelve una ventana que nos permite ver más allá. Una cámara en movimiento, pero no inestable, que desde el inicio nos pone frente a una cruda realidad y nos dice: mira, esta es la realidad. No te atrevas a voltear a otro lado. Hasta que finalmente nos suelta para decirnos: se acabó la música.